Lugar y estilo, 9 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. Síganos en la cuenta de Twitter de Radio Punto y conozca minuto a minuto los hechos más relevantes de Guatemala y el mundo. Avances informativos, primicias noticiosas, deportes, salud, economía, farándula y mucho más. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, @radio.gt, y manténgase informado. Radio Punto, periodismo que da la cara. Más que noticias, contamos el día a día de la actualidad nacional y mundial. Esta es la información desde el departamento de Izabal. De una trabajadora hispana de un salón de belleza en Nueva York. Solo es que tenemos presencia de este común. Trabajadores de una empresa privada que presta servicio de transporte urbano. Lo que pasa y está pasando, lo escucha aquí y ahora. Punto informativo, segunda emisión, de lunes a viernes a las 12 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Análisis, debate, invitados conocedores del tema. Con usted, punto de vista. Con el patrocinio de Fidelis, su mejor opción en fianzas. Fidelis. Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya en este momento el programa Punto de Vista, como siempre enfocando temas de la actualidad guatemalteca. Esta mañana tenemos un tema que obviamente es importante desde el punto de vista que usted lo observe. Vamos a conversar en los siguientes minutos con los invitados sobre qué cree usted. Pues fíjese que vamos a conversar sobre la solicitud de 70, aproximadamente 60, 70 exdiputados que piden indemnización por el servicio prestado al pueblo de Guatemala durante 4 años. El tema no es nada nuevo. Recordamos que ya hace mucho tiempo ha habido esas intenciones, esas intentonas de los exparlamentarios por recetarse o autorrecetarse una indemnización. Ya hay jurisprudencia en ese caso, les cuento, la CC ya en una ocasión indicó que todo aquel funcionario que llegue a algún cargo público por la vía del sufragio, o sea, del voto, definitivamente no tiene derecho a prestaciones. Pero como lo importante es conocer no lo que digo yo, sino que lo que dicen los expertos que convocamos, ya tenemos en línea telefónica a un invitado esta mañana. Me refiero al licenciado Luis Felipe Linares. Él es exministro de Trabajo, fíjese usted, con un vasto conocimiento sobre temas laborales y por aparte es consultor y analista de ASIES, que es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Licenciado Linares, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bienvenido como siempre a esta cabina de cristal por la vía telefónica. Muy buenos días, doctor Anleu. Muchas gracias por la amable invitación. Es un gusto compartir con usted y con su audiencia sobre un tema que es, como usted decía, muy importante y que tenemos los guatemaltecos que pronunciarnos también a través de la vía de la opinión. Para iniciar, licenciado Linares, me gustaría conocer cuál es su punto de vista en relación a este tema, sobre qué calidades o qué tipo de funcionarios o qué nivel de funcionarios públicos tienen derecho a una indemnización. Pues en general, tanto en la administración pública como en la actividad privada, en el empleo privado, pues la Constitución y la ley reconocen el derecho de indemnización a la persona que es despedida en forma injustificada, cuando no se dan las causales previamente establecidas en la ley para y dar por terminado un contrato o una relación de trabajo. En el caso del sector privado, que está regulado por el Código de Trabajo, pues la ley, el Código establece las causales y señala que el trabajador, y también está en la Constitución Política de la República, en el artículo 102, tendrá derecho a una indemnización por tiempo de servicio equivalente a un mes de salario por cada año laborado. Y en la Ley de Servicio Civil y en las otras leyes de Servicio Civil se establecen, hay un límite de 10 hasta 10 años, 10 meses de indemnización por el despido injustificado.
sea que es algo cuando se da esta inmigración cuando el empleador, ya sea el Estado o el empleador privado, decide sin ninguna causa justificada dar por terminada la relación de trabajo, ya sea cuando es contrato de relación indefinida o cuando se trata de un contrato de duración determinada, de corto, de plazo fijo. En el caso de los diputados, pues no se da ninguno de estos supuestos. Ellos fueron designados para un periodo determinado que concluyó. Podríamos decir que el empleador de ellos somos los ciudadanos, a quienes en un momento determinado nos pidieron el voto para llegar al cargo de diputado y se les dio. Y lo ejercieron durante un periodo de 4 años. No podían continuar en ese cargo un día más del nombramiento, de manera que es un nombramiento que tiene un plazo, un límite, un plazo máximo para el desempeño. Y cuando se presentan a la reelección, pues lo que están diciéndole a los ciudadanos es nómbrenos de nuevo, y el ciudadano les dice no, ya terminó su periodo y no los nombro, porque incluso en el transcurso del periodo para el que son nombrados, pues las causas de remoción están plenamente establecidas. El caso incluso para destituir a un diputado tiene que ser previamente sometido a juicio. Entonces no hay ninguna justificación desde ningún punto de vista en lo legal para que esta persona a quien los ciudadanos, cuando se presentó de nuevo a la elección, le dijeron ya no queremos que usted siga, pues ahí terminó su tiempo de servicio como dignatario de la nación. También hay que recordar que ellos son denominados en la ley del organismo legislativo como dignatarios, no como empleados, de manera que tienen por supuesto que devengan un salario y tienen derecho a ciertas prestaciones como toda persona que recibe un pago de un empleador. En este caso ellos reciben el aguinaldo, el bono 14, también pueden recibir parte proporcional de vacaciones, pago por vacaciones no disfrutadas, pero de ninguna manera la indemnización, porque no se da esa causal de despido justificado. Pues interesante el contexto que nos coloca el licenciado Linares. Ahora, en ese sentido, obviamente hay que reconocer que cuando les conviene a los señores diputados o exdiputados utilizan el término de dignatario, ¿verdad? Pero cuando no son diputados de diversa categoría, diputados rasos, diputados de junta directiva y diputados de presidentes o miembros de comisiones. En este sentido, licenciado Linares, ¿cómo podría explicarse, por ejemplo, el hecho de que, siendo como es que ya se sentó jurisprudencia en un fallo anterior de la CC sobre esta misma consulta, la Comisión Permanente del Congreso de la República en el mes de diciembre autorizó, así, subrayado, autorizó el pago de prestaciones para estos diputados que están exigiendo pues que se les indemnice? Pues ahí sí que solo se puede entender como abuso de autoridad. Como decía usted, habiendo un fallo de la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo intérprete de la Constitución, que ya señaló en una ocasión que esto no procede. Hay también un decreto del año 2003 en donde expresamente se señala, un decreto del Congreso, en donde expresamente se señala que los diputados no tendrán derecho a indemnización. Entonces, lo único que uno puede señalar, o la única explicación, es un abuso de autoridad, un intento, una irregularidad más de las muchas en las que incurrió en la que ha incurrido históricamente la Junta Directiva del Congreso, pero con mayor énfasis o con más abundancia la anterior Junta Directiva, y un intento de aprovecharse de los recursos del Estado para darse otorgarse un último beneficio. Es definitivamente
una acción que por el hecho de que ha sido dejada por la Junta Directiva en el presupuesto la asignación, eso no la convierte de ninguna manera en una acción legal. Interesante. Algunos exdiputados consultados, el licenciado Linares, argumentan que ya en el año 2017 la Junta Directiva del Congreso autorizó que se les pagara el bono 14, pero el bono 14 se entiende como que es el monto del salario devengado. Sin embargo, en esa ocasión, el bono 14 se hizo efectivo no solo con el salario de 9,000 quetzales, sino por aparte con el resto de prestaciones, con todo el salario que tenían, que es de 39,000 aproximadamente para algunos diputados y más si son miembros de junta directiva. Esto fue a raíz de una resolución que emitió un juez que le ordenó a la junta directiva del Congreso hacer efectiva esa prestación. O sea que había un precedente nefasto, pero precedente al fin. Sí, efectivamente, incluso el bono 14 en el caso del personal de la administración pública se paga únicamente sobre el salario base. Aquí hubo un abuso de los diputados y también una resolución claramente inclinada, dolosamente inclinada por parte de un tribunal hacia los diputados, porque y que sienta precedentes funestos, porque después entonces cualquier trabajador puede alegar esto de que entonces el bono 14, si es justo que se pague, si es legal que se pague para un funcionario como un diputado, que se pague con relación al total del ingreso del diputado, pues también, por ejemplo, lo podrían pedir los que son miembros de juntas directivas, los ministros que son miembros de juntas directivas de entidades descentralizadas, y también lo podrían pedir los empleados que reciben bonos como complemento de salario. Entonces son de estas monstruosidades jurídicas que pues tendrían que ser resueltas por apelación, o incluso lamentablemente no queda más remedio por la vía del amparo presentado ante la Corte de Constitucionalidad para que ésta deje la jurisprudencia necesaria, porque también se dan abusos interesados o por complacencia en los tribunales, que no lo ve usted cuando se trata del trabajador común y corriente, porque también se sienta precedente si al terminar el periodo se pide indemnización, un diputado pues igual tendría el mismo derecho un trabajador privado que es contratado a plazo determinado al pedir indemnización, o un trabajador por 022 al pedir indemnización por que es el renglón de contrato de trabajo temporal en el Estado con relación laboral, tendría derecho a pedirla cuando concluye el periodo del contrato. Lo que interesante lo que nos comenta, licenciado Linares, y qué mejor que usted, que fue ministro de Trabajo, para conocer de la A a la Z lo que son las relaciones laborales. En ese sentido, si la Constitución Política de la República indica que la ley pues tiene supremacía sobre todos los sectores, ¿por qué hay esas diferencias de criterio en la aplicación de los derechos laborales que para algunos deberían ser intocables? En el caso que nos ocupa, en el caso de los contratos 029, por ejemplo, contratos que son temporales, la persona puede ser despedida en cualquier momento, no tiene derecho a ninguna prestación. En el caso de 022 que usted me indica, esto no contradice de que la ley tiene que ser aplicada por igual para todos y no pone en clara desventaja a unos y privilegia a otros, de que unos sí reciben sus prestaciones y otros no. Eso, ¿cómo se podría llamar? ¿Justicia o injusticia laboral en el marco del derecho, licenciado Linares?
Bueno, en el contrato 029 lo que hay es que este contrato y las otras formas que ahora se utilizan en el subgrupo 18 y está el 186, 181, etcétera, porque cuando se han ido cerrando las puertas en una forma de contrato, buscan otro renglón en el presupuesto y lo encuentran para continuar con esta modalidad. En el caso de lo que se llama el contrato 029 y otros que son por servicios profesionales y técnicos al Estado, pues lo que es admisible como un contrato que no genera relación de trabajo, relación y por lo tanto los derechos que son inherentes al contrato de trabajo, es por ejemplo si contratan a alguien para hacer un estudio, por ejemplo que un ministerio contrata a un experto en procedimientos de gestión de recursos humanos para hacer el manual de funciones del personal del ministerio, o para hacer un proyecto de ley, digamos, contrata el órgano judicial a un experto jurista para que haga un proyecto de nuevo código penal. Entonces esta persona se le contrata para un producto determinado, no está sujeto a un horario de trabajo, sino que a un periodo para la entrega de su producto. En cambio, lo que se ha hecho con el contrato 029, aprovechando la discrecionalidad que da para nombrar y remover y para fijar los montos, es designar a personas que están en funciones permanentes, incluso pilotos, secretarias y personal que realiza funciones administrativas, y que entonces al estar sujetas a un horario que incluso se les en ocasiones hasta están sujetas a control a través de medios electrónicos o medios manuales, en fin, están en una actividad de carácter permanente y desempeñando su puesto en el lugar del que le asigna el empleador en forma permanente, regular. Entonces ahí se da una relación, e incluso por la necesidad, pues muchos se ven obligados a aceptar cuando se firma el contrato, que ese contrato no tiene carácter, es una relación puramente civil, es una prestación de servicios o arrendamiento de servicios y no trae como consecuencia derechos laborales. Pero los jueces en este caso ven la realidad. Esta relación que hubo entre el prestador del servicio y el contratante tiene las características de una relación de trabajo, pues aunque se haya dicho que no lo tenía, que no era relación de trabajo, eso, o sea, es lo que prevalece o prima es la realidad, no lo que se dice en el contrato y no lo que se quiere hacer ver. Y por eso es que los tribunales en los últimos años han estado fallando tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y creo que es fallando en cuanto a que determinan que si hay relación de trabajo, y creo que es algo correcto, porque de esta manera se va cerrando las puertas a este abuso que se da, aprovechando, como decía, la necesidad de la persona, o buscando también favorecer el carácter clientelar de la administración pública. En el caso del Estado, pues se dan esos abusos con lo que se ha denominado disfraz de la relación de trabajo. Interesante, licenciado Linares. Le ruego por favor permanecer en línea telefónica. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con usted y nuestro otro invitado. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8 horas, 23 minutos.
La palabra diversión tiene muchos significados, pero de verdad, ¿quieres saber lo que es diversión en Guatemala? Es la avalancha de Chetulul, el zumpancazo de Xejuyú, es disfrutar de los hostales, el tronco splash de Mundo Petapa, el nido de serpientes de Chocomil, o descansar entre la naturaleza y los árboles en Hostal Aldea de la Selva. Ven a vivir una experiencia llena de magia y descubre por qué la diversión en Guatemala tiene un solo significado y un solo nombre. IRTRA, porque IRTRA es felicidad. Madre, ya vio la noticia. Léemela, mijita. Según el último censo, 2.300.000 personas no pueden leer. Afortunadamente, la radio es el medio donde se informan y entretienen mientras aprenden a leer. La radio es poderosa y no cuesta mucho. Millones de oyentes a todas horas. El medio ideal para vender a nivel nacional. Su mejor opción, Radio Punto 90.5. La verdad de los hechos es un compromiso. Que usted esté bien informado, nuestro trabajo. Así es como Lisbeth Gramajo presentó un estudio exponiéndonos que el tema de la minería es una persona de nacionalidad nicaragüense. El Ministerio Público procedió a solicitar el Punto informativo, tercera emisión, lunes a viernes, 17 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Punto de vista. Continuamos. Vamos a continuar con el punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre que exdiputados, 70 aproximadamente, están pidiendo indemnización por el tiempo de servicios prestados. Ya nuestro invitado que está vía telefónica, el licenciado Luis Felipe Linares, ex ministro de Trabajo y analista de ACIES, pues con lujo de detalles, con su conocimiento, nos ha ilustrado en relación a qué trabajadores, en qué tipo de codependencia tienen derecho a estas prestaciones laborales. Y para abonar en el tema, nos va a acompañar también vía presencial, y está con nosotros el licenciado José Echeverría. Él actualmente es el presidente del Movimiento Cívico Nacional. Licenciado Echeverría, un enorme gusto saludarlo. Muchas gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muy buenos días, doctor, y buenos días también a los radioescuchas que nos acompañan vía sintonía FM y también vía digital. Así es, así es. Pues yo creo que el tema de conversación de día de hoy es un tema muy importante, porque yo creo que nosotros partimos del análisis ciudadano, de la percepción que tenemos los ciudadanos sobre el Congreso, que es una percepción muy mala, partiendo que hay muy poca confianza con el Congreso. También nos damos cuenta que en Guatemala no hay un mecanismo o un instrumento transparente de remuneración a los diputados. Cuando revisamos legislación o las leyes de sistemas jurídicos de países similares a Guatemala, encontramos que, por ejemplo, en Costa Rica hay una ley que establece claramente la remuneración de los diputados y dice prácticamente los diputados van a ganar este porcentaje relacionado al presupuesto del organismo legislativo y el presupuesto general de la nación. Entonces, los ciudadanos como mínimo saben cuál es la forma y hay un mecanismo transparente de saber cuál es la remuneración de los diputados. ¿Qué es lo que pasa aquí en Guatemala? Que la remuneración de los diputados es ambigua y es muy poco transparente, porque depende de la propia junta directiva la remuneración de los diputados. Tienen un salario, pero esconden ciertos beneficios como parte también de esa remuneración. Cuando hablamos de las dietas, los gastos de representación, inclusive los almuerzos que salieron a discusión y colación la semana pasada, las tablets. Ahora, hablando de las indemnizaciones, esos son beneficios, por así llamarlos, que están escondidos, que terminan siendo parte de una remuneración a los diputados, que yo creo que muy acertadamente discutían en el segmento anterior, que no cabe la figura de indemnización porque no son trabajadores del Estado. Entonces, yo creo que el camino a cómo resolver es que los ciudadanos, como mínimo, tengamos certeza de cómo se está remunerando a los diputados.
Interesante. En esa línea, licenciado Linares, realmente lo que estamos conversando es problema de leyes, de que no hay una definición, una ley de servicio civil, por ejemplo, en el legislativo, porque ahí se habla de una ley orgánica del legislativo que de alguna manera pues deja abierto el pago de prestaciones que debe hacer la Junta Directiva. ¿Es problema legal realmente, licenciado Linares? Pues hay una ley de servicio civil del organismo legislativo que está contemplada en la Constitución Política de la República y que está vigente. Y esta ley pues en ningún momento menciona a los diputados, menciona a los empleados, al personal del personal administrativo y técnico del organismo legislativo. Así que tampoco pueden ellos ampararse en esta ley porque no hacen ninguna referencia a beneficios o a derechos de los dignatarios de la nación, de los diputados como servidores del Congreso. Y hay un decreto que fue emitido en el año 2003, el decreto 56-2003, que dice los dignatarios de la nación que integran el Congreso de la República, el presidente y vicepresidente de la República y los funcionarios electos o designados por los órganos anteriormente relacionados mediante los procedimientos que determine la Constitución para integrar cortes, órganos colegiados o no, o desempeñar una función pública por un periodo específicamente establecido en la Constitución o la ley, no podrán percibir bajo ningún concepto indemnización, remuneración, bono o compensación por tiempo de servicio al finalizar el periodo para el cual fueron electos y designados. O sea que, porque este abuso se ha dado también en el organismo judicial y en la Corte de Constitucionalidad, en la Procuraduría de Derechos Humanos. Recordemos que el anterior procurador de los derechos humanos, el licenciado de León Duque, tuvo la hidalguía, porque hay que reconocerlo, que teniendo, digamos, como el precedente de los anteriores, él claramente dijo que eso no era correcto, no era legal y no reclamó indemnización. Entonces está este decreto del Congreso que es claro, absolutamente claro, de manera que, como decía antes, hay un abuso de autoridad por parte de la anterior Junta Directiva del Congreso. Y como decía el licenciado Echeverría, es importante que haya transparencia y que en este caso se exija el cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso a la Información Pública en cuanto a que se conozca claramente, sin ninguna duda, cuál es el monto de las remuneraciones que perciben los funcionarios públicos, porque eso contribuye porque también hay, digamos, ya en este caso pues ahí está cierto como vergüenza, por eso lo ocultan, porque saben que no es incluso muchas veces ofensivo los montos que perciben ciertos funcionarios, por eso lo ocultan ante la precariedad que tiene la mayoría de la población trabajadora de Guatemala. Ahora, licenciado Linares, una pregunta, tal vez a resultar ser una pregunta absurda, pero hay que hacerla obviamente porque es una duda razonable. Algunos cuestionan, por ejemplo, ¿por qué se les veda o se le niega el derecho al diputado a tener la indemnización y por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se autorrecetaron una indemnización? ¿Qué diferencias hay en este caso? No sé si el mismo privilegio puedan tener los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué hace este tipo de diferencias? Pues mire, los pagos que se han hecho, si se han hecho después de 2003, son ilegales porque está muy claro este decreto 56-2003 que hemos leído, el artículo 1, está muy claro el contenido del decreto en cuanto a que ninguno de ningún órgano, ya sea electo o designado por un periodo determinado, puede recibir ningún pago, y hasta mencionan no solo la indemnización, sino que la compensación, en fin, porque pueden utilizar
otro término para tratar de burlar la ley. Ahí dice cabalmente que no es permitido ningún tipo, cualquier otra denominación en el concepto, o sea que aunque utilicen otro término, pero si en esencia es lo mismo que indemnización, no deben hacerlo, o sea que es ilegal, y esto debiera y ahí sí que si los organismos de control no funcionan, pues debe hacerlo la ciudadanía a través de la acción, del derecho que tiene de petición y de acción ante los tribunales, porque igual, por ejemplo, el caso de la SAT, el superintendente de la SAT, que hay una causa de remoción justificada, el no cumplir la meta de recaudación. Eso está establecida en la ley de la SAT y en el convenio que él firma cada año, que también está en la ley para la meta de recaudación. No la cumple, pues ahí hay una causal justificada de despido, y por lo tanto no tiene ningún derecho a reclamar indemnización, por mucho que haya trabajado en la SAT por largo tiempo. Sí, totalmente, tiene usted toda la razón, licenciado Linares, pero lamentablemente aquí en Guatemala existen las leyes, pero no se cumplen. En el caso de la SAT, ¿qué dice usted? El no llegar a la meta fiscal es motivo suficiente. No tiene por qué estarse reuniendo el consejo de la SAT para ver si lo despide o no lo despide, automáticamente queda fuera. En el tema diplomático existe lo mismo. La ley de diplomacia, no sé cómo se llama, dice que todo aquel servicio diplomático, que todo aquel diplomático que cumpla 70 años, automáticamente ya no debe estar en el servicio diplomático. Pero aquí eso es únicamente letra muerta. Ahora, el licenciado Echeverría, en ese sentido y en base a lo que nos indica el licenciado Linares, afortunadamente ya Guatemala despertó, ¿verdad?, a través de la ley de libre acceso a la información, aunque muchas dependencias o no la conocen o restringen ese libre derecho, pero, por ejemplo, organizaciones como la que usted representa, Movimiento Cívico Nacional, pues siempre han denunciado cosas que no andan bien en el país. Con esta sugerencia que hace el licenciado Linares, por ejemplo, de que se cumpla este decreto 56-2003, que establece que funcionarios no tienen derecho a la indemnización, y que los de Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los que salen, sí se autorrecetan esa indemnización, contradiciendo lo que establece este decreto, ¿no sería importante? Sí, yo creo que hay que analizarlo. Yo creo que, como bien mencionaba el doctor Anleu, la ciudadanía guatemalteca y las distintas organizaciones que conforman ese conglomerado de organizaciones ciudadanas tienen la posibilidad de analizar, inclusive interponer acciones legales en contra de abusos de poder, porque muchas veces ante lo que estamos es ante un abuso de poder, que la junta directiva recete una indemnización a solicitud de exdiputados que ya salieron del Congreso por el tiempo que estuvieron, pues definitivamente creo que es un punto a analizar y determinar si existe o no un abuso de poder, y poder plantear las acciones legales que correspondan para que se determine, y poco a poco ir también creando una cultura de legalidad que hace falta mucho en las instituciones públicas, una cultura de legalidad en el cual el funcionario público puede y debe de hacer únicamente lo que le establece la ley y no ir más allá. Separado de eso, yo creo que también hay que establecer un mecanismo claro y transparente, en este caso para la remuneración de los diputados, y dentro de ese aspecto vamos a tener que tener una plática un poco incómoda de establecer cuánto es el monto que la ciudadanía y nosotros los guatemaltecos queremos que ganen los diputados. Queremos que sea un salario porque queremos un perfil de diputados
profesionales entonces en el mercado laboral, cuánto estaría ganando un profesional con 1 o 2 maestrías, experto en la materia, o si aceptamos y decimos, bueno, aquí no tenemos esa calidad de diputados, entonces es un salario mucho menor. Yo creo que esa plática va a ser incómoda, pero vamos a tener que tenerlas a cierto punto para poder establecer un mecanismo claro de remuneración en el cual es eso y no es nada más. Les mencionaba el caso de Costa Rica, donde no hay gastos de representación, no hay dietas, se sabe lo que gana el diputado y eso es. Entonces, yo creo que sí, yo creo que también es un paso importante para recuperar e ir construyendo esa confianza en los diputados y en el Congreso, que al final es una institución sumamente importante dentro de la República de Guatemala, que lamentablemente está en precarias condiciones, tanto de operación como de percepción. En relación a la ciudadanía con el Congreso, únicamente un 17% de los ciudadanos confían en el Congreso. Entonces, estamos ante un escenario sumamente complicado. Creo que definitivamente estas acciones, como la receta de las indemnizaciones, no ayudan a mejorar la confianza de los ciudadanos hacia el Congreso, sino todo lo contrario, aumentan esa desconfianza que ya de por sí, hoy por hoy, está casi por los suelos con el Congreso de la República. Fíjate qué interesante el dato que nos indica, pues 17 de cada 100 guatemaltecos confían en su Congreso. Eso sí es de repensarlo, ¿verdad? Para los parlamentarios que han venido haciendo mal. En ese sentido, pues según los datos que se tienen, si es aprobada esta indemnización, diputados que han estado solo 4 años en el Congreso, en el ejercicio de la función legislativa, obtendrían más o menos de 140 a 150 mil quetzales de indemnización. No digamos aquellos que prácticamente ya duermen en el Congreso, ¿verdad? Que han estado 4 o 6 legislaturas, que se llevarían la bicoca de aproximadamente 1 millón o más de quetzales. Con un pueblo con un alto porcentaje de desnutrición aguda y de pobreza y pobreza extrema, pues no se vale. Lo que sí se vale es ir a la pausa en este momento. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:41. 6 meses, Carlos. 6 meses llevo esperando la luna de miel. ¿Y la camisola que me ibas a dar para mi cumpleaños? Un pañuelo recibí. Ni saques el tema de los cumpleaños. Una rosa me diste. ¡Una! Ah, ¿no te gustó? No llegaste ni al ramo, sos un codo. Lo que ustedes necesitan es un pequeño empujoncito. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía y gana mucho dinero. Recuerda, premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. ¿Necesita una fianza de servicios profesionales? Obténgala en 3 minutos. Solicítela por medio de su agente o contáctenos en aseguradorafidelis.com o por WhatsApp al 2285 7000. Fidelis, su mejor opción en fianzas. Estamos presentando Punto de Vista. A las 9 horas inicia Hogar y Estilo y después con Sentido Humano. Radio Punto. Punto de Vista. Continuamos. Entramos a la parte final de Punto de Vista del día de hoy. Estamos conversando sobre que algunos exdiputados están solicitando ser indemnizados por el organismo legislativo. Nos acompaña vía telefónica el licenciado Luis Linares. Él es precisamente exministro de Trabajo, Luis Felipe Linares, y también es consultor y asesor en temas jurídico-laborales por parte de ASIES, que es la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Y con nosotros el licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. Ahora, licenciado Linares, temas como el que nos ocupa la mañana de hoy son importantes, por cuanto abren la ventana para que haya de nuevo discusiones en torno al tema laboral guatemalteco. Por ejemplo, esos famosos bonos que se van inventando precisamente para no hacer crecer la masa de prestaciones, porque supuestamente, pues, al momento de prestaciones, si usted con su experiencia me lo corrige, por favor, los bonos no cuentan, licenciado Linares. ¿Es así?
Sí, efectivamente no cuentan los bonos y es una moneda de dos caras. Por ejemplo, en la administración pública, en el servicio privado, en el empleo privado, se utilizan para eludir la contribución a la seguridad social, porque digamos el salario base es de 5,000 quetzales y sobre eso se contribuye a la seguridad social. Y el resto de la remuneración que percibe el empleado, generalmente se dan los puestos de mayor nivel, pues se da a través de bonos. Y se incurre en un fraude, porque cuando ya se acerca el periodo de retiro, de jubilación, en empresas donde el personal tiene bastantes años de trabajo de servicio, pues entonces se le incrementa el salario para que el cálculo de la pensión se aumente. Entonces hay un abuso en ese sentido. En el sector público hay dos formas de utilizar los bonos. Una es cuando por dificultades de la clasificación de los puestos y salarios, pues es difícil porque se requiere una serie de cambios el aumentar el salario base. Entonces, por ejemplo, una enfermera enfermera profesional o una enfermera jefe del Ministerio de Salud Pública, su salario base es como de 1,500 quetzales o 2,000 quetzales, y llega a un salario más o menos competitivo o equivalente a lo que se gana en el sector privado a base de bonos. Y esto también se utiliza por otro lado para evitar el incremento de las prestaciones, porque los bonos pues no están sujetos no están de las prestaciones como bono 14 y aguinaldo, no entran dentro del cálculo del salario base que se utiliza para el cálculo de estos pagos anuales. Así que son, como decía, tienen varias aristas. Lo que creo yo que debe de hacerse y debemos de exigir los ciudadanos es, como decía el licenciado Echeverría, transparentar las remuneraciones e integrarlas de manera de que una persona, por ejemplo, un diputado, ¿por qué va a ganar dietas si las sesiones se realizan en el curso de la jornada de trabajo? Porque tienen derechos laborales cuando les convienen, sí, pero cuando no les conviene, entonces no lo son, entonces son dignatarios, porque si las sesiones las realizaran en horas inhábiles, de las 6 de la tarde o de las 5 de la tarde en adelante, pues se podría justificar el pago, pero las realizan todas sus actividades en una jornada ordinaria de trabajo que es mínima, porque si vemos las sesiones son martes a jueves y tienen los periodos de receso parlamentario que se supone que deben de trabajar en comisiones y simplemente el Congreso se cierra prácticamente. O sea que por un lado transparentar las remuneraciones, por otro lado ponerlas a un nivel razonable al costo de vida en Guatemala, porque todos sabemos que en Guatemala tiene el presidente, el segundo presidente mejor pagado de América después del presidente de Estados Unidos, y el PIB per cápita nuestro es infinitamente menor, por ejemplo, al per cápita de Chile, de Colombia, de Argentina. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ganan casi tanto como los magistrados, el equivalente en euros, de los magistrados del Tribunal Supremo Español. Y España es un país que tiene una renta per cápita que es casi 10 veces superior a la de Guatemala. Entonces, no solo transparentar, sino que también fijar los salarios de los funcionarios públicos en una escala que sea razonable a la realidad del país.
No, interesante, licenciado Linares, lo que usted dice, pues no es ni más ni menos que la interpretación siguiente, de que ya es momento de que se abra debate sobre ajustar los salarios de funcionarios públicos de alto nivel, sea de los organismos del Estado que sea, a la realidad nacional, porque llora sangre realmente ver lo que gana un presidente de la República, vicepresidente, incluso directores generales de cualquier dependencia, de las ineficiencias que tenemos en comparación al salario que se devenga en cualquier puesto del sector privado. Así que ¿no considera usted que es necesario hacer una convocatoria para discutir de una vez por todas que no se privilegie a unos en perjuicio de otros en materia laboral? Sí, y evitar la piñata en que se han convertido los recursos del Estado, y tener una racionalidad en que sean razonables y una muestra de la austeridad que debe imperar en el Estado, porque no se puede pedir, por ejemplo, que es una necesidad para Guatemala, aumentar la carga tributaria ante este tipo de abusos que se dan. Así que es necesario ese debate para que y que haya una escala salarial, no solo para el trabajador medio, el trabajador administrativo de apoyo, los jefes de unidades, los profesionales, porque por otro lado tenemos el problema de que un médico especialista en el Ministerio de Salud Pública, pues su salario puede ser de 8,000, 10,000 quetzales, lo cual es absolutamente es absurdo. No es posible tener profesionales de calidad en este tipo de especialidades por las remuneraciones que se ofrecen. Y por otro lado tenemos estos salarios sobredimensionados, absurdos, ofensivos en otros niveles de la administración pública, y también tener una especie de equiparación, porque si no se cae en una especie como de competencia, que los magistrados de la Corte Suprema ganan X cantidad, los del Tribunal Supremo ganan más o ganan menos, y entonces hay una lucha no por llegar a un término medio, sino que cada quien quiere subir más. Y ahí sí, cuando vienen que de este debate, que nos vengan también a alegar derechos adquiridos y que las remuneraciones no pueden ser disminuidas. Sí, definitivamente. Yo creo que también es un buen momento. Estamos empezando desde nueva legislatura hasta nuevo gobierno. Estamos le podemos llamar la luna de miel con los nuevos gobernantes, también de que tomen en consideración este grave problema que se está evidenciando hoy por hoy, y que ya llevamos, creo que tal vez más de una semana hablándolo y discutiéndolo en distintos foros públicos como en esta radio y en otros lugares, porque yo creo que hay dos consideraciones muy importantes. Uno es que pareciera que estamos cayendo ya en una desnaturalización del derecho laboral, de la tutela necesaria y muy importante de la razón de ser del derecho laboral, y más en lo público. El derecho laboral en lo público parece más un abuso de prácticamente ordeñar al Estado y sacar recursos a través de sus distintas dependencias. Yo creo que eso definitivamente ya debe de cambiar. Debemos de pensar en un modelo de un Estado moderno, el cual pueda cumplir con sus funciones, el cual pueda cumplir con su finalidad, sin tener ese derroche de recursos en lo público y que unos pocos puedan aprovecharse. Ahorita estamos hablando pues del Congreso. Si nos vamos al Ministerio de Educación, al tema del pacto colectivo, vamos a encontrar grandes deficiencias. Entonces yo creo que es importante solucionarlo, y solucionarlo es ir un poco en contra de la marea de los gobernantes, pero deben de hacerlo. Va a ser difícil, pero es necesario para poder poner a funcionar el Estado como tal. Los ciudadanos nos merecemos que los impuestos que pagamos sean
adecuados y sean bien utilizados en las dependencias públicas, de igual forma que el derecho laboral público, que el servicio civil sea adecuado, que sea con base a méritos, que las personas, que sea también atractivo para que las personas profesionales y con grandes capacidades puedan ser interesadas en ingresar al Estado de una forma transparente, eliminando todos esos nombramientos oscuros y ambiguos que existen en las distintas dependencias. El Congreso sería un buen lugar para iniciar. Acabamos de ver que es una de las dependencias o instituciones que tiene peor confianza de los ciudadanos. Sería excelente poder iniciar por ahí, pero hay muchas otras de las cuales se deben de solucionar. Entonces yo creo que también es una oportunidad importante en la cual está Guatemala para solucionar el servicio civil en las distintas dependencias. Cada dependencia tiene mecanismos distintos o una naturaleza distinta. El Congreso tendrá una naturaleza distinta a la que puede tener el Ejecutivo, pero yo creo que definitivamente estamos en un momento casi que de hartazgo ciudadano en relación a lo que seguimos viendo que hay en las dependencias públicas, pero lo que se va a necesitar son cambios trascendentales o estructurales en las instituciones que aseguren los mecanismos de frenos y contrapesos y de uso debido del poder público. No, interesante, ¿verdad? Hay que dar nada más voltear los ojos hacia El Salvador, vean lo que ocurre cuando se exceden los órganos de poder. Ahora, licenciado Linares, me parece interesante retomar el concepto que nos indica el licenciado Echeverría, que hay una desnaturalización del derecho laboral. En ese sentido, ¿qué corresponsabilidad podrían tener, por ejemplo, los tribunales de trabajo, que raras veces se habla de ellos, pero que muchas veces pues toman decisiones o resuelven de una manera por demás arbitraria y perjudicial para cualquiera de las partes que tienen algún litigio? Sí, hay una naturalización del derecho del trabajo, especialmente en el ámbito público, cuando, como por ejemplo, se plantea esto de la indemnización para un funcionario que terminó su periodo, a quien el pueblo le dijo ya no lo quiero tener en ese cargo. Y también hay abusos indudables, enormes, en la negociación colectiva, y en las remuneraciones, en los, por ejemplo, el caso de los gastos de representación, sí, que también son otra forma de esconder una parte del ingreso del funcionario, y que no se utilizan para lo que se supone que existen, y son los gastos que implica el ejercer un cargo, por ejemplo, el tener que invitar a un diplomático a una cena, el tener que enviar un obsequio, una ofrenda floral, en fin, a una embajada cuando el aniversario de la independencia, y esos gastos de todas maneras los hacen, pero con cargo al presupuesto, a las regiones presupuestarios. Entonces, al final es un subterfugio para esconder un incremento de la remuneración. Entonces hay que, por un lado, y cabalmente el derecho laboral privado en la mayoría de países desarrollados, pues está separado del derecho de las normas laborales del sector público. Por eso está la diferenciación entre el servicio civil y el empleo privado, porque los dos son de naturaleza diferente. Una es en el derecho privado lo que se hace es compartir los beneficios que obtiene el empleador a través principalmente de la negociación colectiva. En el caso del derecho público, pues lo que hay es fundamentalmente una vocación de servicio a la ciudadanía, a la sociedad. Entonces la naturaleza del trabajo en los dos ámbitos es diferente, y por eso es que no debe evitarse el mezclar. Puede ser utilizado como una fuente supletoria para llenar de repente alguna laguna, pero no se debe mezclar ni equiparar las relaciones de trabajo en lo privado con el servicio público, y entonces es necesario
clarificar estos conceptos, perfeccionar aplicar la ley de servicio civil para evitar la discrecionalidad en el nombramiento de los cargos públicos, porque ahí es donde comienza a pervertirse también la administración pública. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo conversado, licenciado Echeverría? Creo que las conclusiones, yo creo que hay varias conclusiones. La primera es la debida protección que se debe dar y el análisis de establecer si es necesario establecer alguna acción legal en contra de esa acción de la Junta Directiva. Tengo entendido que fue la permanente de aprobar esas indemnizaciones. Lo segundo es que yo creo que es positivo que lo estemos hablando, que lo estemos conversando, que lo estemos analizando en distintos espacios para encontrarle una solución. Y la tercera es ese llamado urgente a las autoridades y a los nuevos gobernantes de prestarle no solo la atención, sino de realizar un esfuerzo para solucionar estos problemas. Interesante. En las conclusiones desde su punto de vista, licenciado Linares. Bueno, que aparte del hecho concreto que motivó el programa, que es el peligro de que se abuse por parte de los diputados salientes de un supuesto derecho de indemnización, a pesar de que hay una norma muy clara, no solo es toda la interpretación que se puede hacer de lo que es el término de indemnización, sino que hay una norma muy clara que mencionábamos del decreto 56/2003. Es de esperar que la Junta Directiva actual del Congreso diga que es respetuosa de la ley y que eso no procede cuando hagan el reclamo los diputados, que seguramente lo van a hacer. Y pues la otra es que es oportunidad para debatir lo del el sistema de remuneraciones en el sector público y los montos de las remuneraciones y la transparencia que debe tener este tipo que debe tener en general toda la función pública, pero especialmente lo que se refiere a las remuneraciones, porque si hay opacidad se vuelve se abusa porque se oculta la realidad a la ciudadanía y entonces se hace un uso inmoderado, abusivo de los recursos públicos en favor de los funcionarios que deciden por encima no solo de la lógica, sino que también de la misma suficiencia de los recursos públicos. Pues interesante, no sé en cuánto les agradecemos a los invitados a la mañana de hoy, licenciado José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional, y licenciado Luis Felipe Linares, ex ministro de Trabajo y Previsión Social y actual consultor y analista en temas jurídicos laborales de Así Es, por lo valioso de su punto de vista. Como corolario a esto hay que agregar que ya hay un buen mensaje por parte de Luis Rosales, me parece que fue. Luis Rosales es un abogado connotado, es diputado al Congreso y actual miembro de Junta Directiva, que ya indicó que ciertamente hay jurisprudencia por parte de la CCE en este caso y que desde el punto de vista de él, pues la indemnización solicitada por los exparlamentarios no procede. Esto sí se acata, por ejemplo, lo haya resuelto por la Corte Celestial, por la Corte de Constitucionalidad. A usted las gracias también por seguirnos vía redes sociales, la invitación cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. En una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. Con el patrocinio de Fidelis, su mejor opción en fianzas. Fidelis. Aseguradora Fidelis, le da la hora. 9 horas, 3 minutos.
Obtenga en 3 minutos su fianza de servicios profesionales por medio de su agente Fidelis, su mejor opción en fianzas. Para ser buenos hay que amar lo que se hace. Tenemos conocimiento, 1600. El juez de paz penal ordenó la inmediata libertad de 6 estudiantes de la Universidad de... Yo pensé que el nuevo gobierno iba a alejarse de estas situaciones. Realizó 6 diligencias de allanamiento, inspección y registro. En Radio Punto le ponemos corazón a lo que hacemos. Feliz Día del Cariño. Al despertar, sintonice un programa con lo mejor de lo nuestro en Al Compás de la Marimba, una selección de melodías para iniciar con el pie derecho la primera jornada de labores. Al Compás de la Marimba, lunes a viernes a las 5 de la mañana, sábados y domingos a las 13 horas. Radio Punto, periodismo que da la cara. Antes que amanezca, disfrute de una buena dosis de lo nuestro en Al Compás de la Marimba, lunes a viernes, 5 de la mañana.